Y A todo ver, esto a tiene ver. una relación muy directa. A ver, tocaste varios temas, espérate. Ya, he Primero, arrancado. primero, me interesa saber lo del el Renacimiento y cómo es que hubo una nueva interpretación de la información. Eh, y luego dijiste sobre cómo es que se encriptan y se decodifican la información y cómo se organiza de nueva manera. Y cómo es que precisamente todo esto viene del Renacimiento. Y cómo es que la modernidad es hija del Renacimiento en gran medida, ¿no? Sí, Eh, no, eso está clarísimo. O sea, para mí, al menos hablo más sobre todo en las artes, en la cultura, que es un poco lo que puedo tocar con mayor seguridad. Al final está todo Mira, relacionado, pero en las artes se ve muy claro. te quiero compartir En- una idea Dime. que yo he estado tratando de investigar, que sería como una de mis hiperfijaciones, Ujú. porque ya sabes, uno es bien vicioso con algunas cosas. Una de las cosas que yo he tratado de dilucidar en el Renacimiento, sobre todo, es de que Ujú. hubo una corriente hermetista y sobre todo Vale. platónica, neoplatónica, que dio a Sí. nacer precisamente esa interpretación, que debemos de endiosar al hombre, que debemos de recuperar ese pasado, que debemos de cuidar muy bien los libros y todo eso, ¿no? Y que hay libros de autor, sobre todo. Mm. Una de las cosas que yo veo origen en el Renacimiento es dos: la recuperación de nuevos textos platónicos y neoplatónicos y los textos del hermetismo. Se suelen como que mezclar, pero no, son cosas diferentes. Sí. Eh, el neoplatonismo o el platonismo, que eran cosas bastante mezcladas, por lo menos en el Renacimiento, o el neoplatonismo, como podría serlo como Ficino o Giovanni Pico de la Mirandola, y esos Muy bien, vatos, sí, sí. eh, trataron de ensalzar al hombre eh, haciendo una interpretación platónica del hombre, pero secretamente, por lo menos en el underground de las vanguardias, hubo otra corriente que fue la de la hermética. Ficino no entendió muy bien la hermética, la tradujo mal, pero hubo otro vato que sí lo Pero entendió. tienes un tema, ahí. Sí. Eh, Ludovico Lazzarelli era un poeta que tradujo los otros tres libritos de la hermética que faltaban, eh, y los interpretó de mejor manera, pero de una manera, claro, cristianizada por la concepción de la época. Um, y a partir de Lazzarelli llegó Agripa, llegó John Dee, llegó bastantes alumnos de Agripa que eventualmente fueron la vanguardia humanista, que lograron como que secretamente hacer como una explosión de un pensamiento antropocentrista, humanista, a partir de la hermética. Y de hecho te puedo comprobar que la hermética tuvo un gran eh, impacto en el Renacimiento y en las ciencias humanas por el simple hecho de que en el texto del Asclepio hay una frase que incluso es escrita por, no me acuerdo si Giovanni da Carreggio o Pico de la Mirandola, eh, que dice, eh, Asclepio, el hombre es un gran milagro. Y a partir de allí se comienza a entender que el hombre es una creación semejante a Dios y que el hombre se puede divinizar. Ujú. Y esos procesos de divinización se pueden lograr a través de la teurgia, de la magia y de todo eso, ¿no? O también a través de la religión. Por ejemplo, algunos católicos tratan como de interpretar, bueno, es que los sacramentos son nuestra teurgia. La misa es toda una teurgia, es todo un rito mágico para poder divinizar al hombre. Y entonces comienza a haber una nueva interpretación de cómo debería de organizarse la información, eh, a partir de todo lo que diría la hermética versión cristianizada. Y esta nueva información que se comienza a organizar tiene que ver sobre todo con ciertos grupos secretos o discretos, que tiene que ver con los grupos de lectura, que comienzan a recopilar y a cuidar estos textos. Y se dan Muy cuenta bien. de que estos textos eh, tienen interpretaciones que están relacionadas con el lenguaje. Y este lenguaje puede moldear ideologías y moldear la conducta. Y puede existir una especie de aprendizaje
y por lo tanto una modificación de la conducta, ¿verdad? Y gracias a esto es que tenemos también la teoría pedagógica actual, que es la de aprender, ¿no? Y la de que tú te aprendas las cosas así a rajatabla, de manera escolástica. Sí, bueno, ahí hay un tema también, con el tema del nacimiento de la universidad, entre comillas, moderna, en periodo humanista, y cómo el saber se concentra en esas bibliotecas, en esos núcleos de casi de poder, ¿no? Jerárquicos. Uh-huh. Pero fíjate que el siguiente tema que yo quería tocar era precisamente el de la información. Vale. Y cómo es que la información comenzó a ser fluida de otra manera. Y cómo es que la propia información también moldeó sistemas de poder. Hasta entonces, la manera que uno podía obtener información a través del lenguaje, de la palabra hablada, ¿no? Llega la imprenta y ahora uno puede adoptar muchísima información, y los que son dueños de la imprenta y dueños de las universidades tienen el poder. Ya no es como en la Edad Media, que tenías tú tu monasterio que se dedicaba a copiar y comentar los textos. Ahora ya podías tener un montón de información con la imprenta. Pero aún así, existía una disposición que yo diría que es napoleónica, que se consolidó durante la Revolución Francesa, que es la de que hay un vato hasta arriba que da órdenes, tiene sus lacayos y les da órdenes al resto de la gente, ¿no? Que sería la estructura napoleónica piramidal, que es la que todavía domina, pero trata como de... estamos viendo una transformación. Pero esto, perdona, que te interrumpa, ¿esto te refieres al saber académico también de previo a Napoleón? O sea, de después de Napoleón, porque, no, fíjate. Sí. Lo que quiero decir es que hubo, desde el Renacimiento ya estaba la nueva estructura de poder, solo que se fue consolidando poco a poco, y la Revolución Francesa fue más bien como una conciliación de eso. Conciliación de eso. Perdón, es que a veces tengo como que déficit de atención y digo palabras que están fáciles, pero de manera difícil. No, eso pasa a todo el mundo. Entonces, a partir del Renacimiento y toda esta nueva distribución de la información, es que hubo como síntoma la Revolución Francesa. Y eso está muriendo. Ya no tiene sentido. Ahora lo que hay es que todos tenemos un aparatito que da información de manera horizontal. Eventualmente, esta distribución de información de manera horizontal, en donde ya no tienes que ir a la universidad, ya no tienes que ir a la biblioteca, ya no tienes que ir con el vato que tiene la imprenta, sino que tienes tu aparatito para transmitir información. Todo el sistema pierde sentido. Entonces, ¿qué vemos? Un montón de gente tratando de simular que el sistema todavía existe, y vemos reacciones de todo ese sistema que supuestamente todavía existe, en donde todavía quieres como que tener este sistema napoleónico, y como consecuencia de este flujo horizontal de información, terminas temiendo a memes como presidentes. Bueno, a ver, es que has comprimido en 5 minutos aquí 7 siglos. Sí. O sea, el tema de la descentralización, mira, me ha pasado a mí ahora, descentralización de la cultura, de la información, del poder educativo, sí que tiene que ver con Internet, pero claro, el aparatito no es Linux, no es libre, es de una grandísima corporación y de un flujo de intereses que yo creo que lo que tú dices iba apuntándose con el Internet previo a las redes sociales, que es donde surge el NetArt, esa es primera cultura de blogs donde grandes nombres académicos como es José Luis Brea en España o Mark Fisher, que es el más popular, nacen y tienen sentido, y que luego eso se ve quebrado totalmente con un Internet que es totalmente distinto, que a veces genera esta sensación, pero sigue estando jerarquizado. Y, a ver, claro, es que la jerarquía académica para mí ya existía desde los monasterios, que son claramente jerarquizados, y luego que al final siempre hay una relación directa entre cultura, arte, literatura y poder. Esto es indisociable. Porque también cuando has dicho lo del tema de la Ilustración y el periodo francés, hay algo interesante, que es que
los grandes nombres intelectuales de ese periodo, como Voltaire, por ejemplo, no les interesa lo que es el libro en sí como un objeto o que se acumule el saber, sino les interesa que se difunda la información. Y de hecho está el ejemplo clásico de Voltaire, que vende su biblioteca por 4 chavos para que le den dinero para pagar no sé qué deuda. No me acuerdo bien de la anécdota, pero a él le daba igual lo que es el libro físico, libro objeto, sino que lo que pretendían era una difusión de la información, porque también hay una frase muy conocida que es: ninguna revolución se va a gestar a través de un tomo de 1000 páginas, sino que va a ser siempre desde un panfleto, desde un libro que la gente pueda leer. Y esto también tiene que ver con este mundo actual al que hemos llegado, ¿no?